Imagínate construir una carrera mundial con una canción que se llame Homicidio Romántico, cuya letra dice literalmente te maté y ni siquiera me arrepentí, y que años después te arresten por exactamente eso. Y esto es lo que le sucedió a David, un joven con una infancia dura, la cual llegó a retratar en muchas de sus canciones, haciendo que millones se sintieran identificados. El resultado, estadios llenos en todo el mundo, fans que se morían por él y por supuesto mucho dinero. Pero detrás de su historia de superación hay varios episodios de oscuridad, los cuales salieron a la luz en el momento en el que la policía hizo un terrible hallazgo dentro de un Tesla abandonado. En este video vamos a adentrarnos en uno de los casos a los que más memes le han hecho en los últimos tiempos, lo cual podría no tener sentido si tomamos en cuenta que entre más te adentras en esta historia, más macabra es. Pero esto tiene sentido porque muy poca gente tiene la cara tan dura como David. Y es que luego de hacer la locura que hizo, este pana se fue de gira haciendo que cada día cientos de personas cantaran a todo pulmón sin saber que le estaban poniendo coro a la confesión de un crimen que él mismo acababa de cometer. David Anthony Burke nació el 28 de marzo de 2005 en Queens, Nueva York, en el seno de una familia fervientemente cristiana y conservadora liderada por David Burke, un abogado litigante de renombre, y Colleen Burke, quien ejerció como maestra durante varios años antes de dedicarse al hogar para cuidar de David y sus hermanos menores, aunque más que cuidar, la palabra digo que sería adoctrinar, y ya van a ver el porqué. La familia Burke se esmeraba por inculcar el cristianismo en sus hijos desde muy pequeños y no se permitían faltar ni un solo domingo a la misa, y sería aquí donde David, a través de la entonación de los músicos de gospel, tuvo su primer contacto con la música. A la edad de 7 años, sus padres lo inscribieron en clases de piano y un año después fue incorporado al coro de la iglesia, aunque resultó abandonando todas estas actividades en cuestión de pocas semanas porque sentía que sus padres lo estaban forzando, lo cual era cierto, y esto era porque ellos no querían que David desarrollara un gusto por artistas mundanos, además de hacerlo ver como un niño intelectual. Y si conoces este canal, sabes que esto siempre sale mal, y de esta manera David a escondidas empezaría a escuchar traperos que hablaban de sexo, drogas, dinero y más sexo. David fue inscrito en una escuela privada en Queens y la experiencia no pudo haber sido peor para él, pues según sus propias palabras, varios de sus profesores y compañeros lo trataban mal sin ninguna razón que él pudiera entender. Y así durante esta etapa se la pasaba completamente aislado en los recreos, a solas, observando cómo otros niños socializaban pero sin integrarse. Como mecanismo de defensa ante la exclusión que sufría, solía dibujar y crear historias en sus cuadernos, inspirándose en él mismo y en sus compañeros de clases, siempre cambiando sus nombres y detalles para que nadie pudiera reconocerse en caso de que vieran lo que hacía. Incluso existen rumores de que varios de sus profesores se espantaron al ver los dibujos que hacía e incluso se lo hicieron saber a sus padres, y aunque no se tienen imágenes del contenido de los mismos, no sería para nada descabellado teniendo en cuenta todo lo que te voy a contar más adelante. En el año 2013, la vida de David tendría un giro radical, o al menos eso se creería en un principio, y es que su padre recibió una propuesta laboral en el sur del país y debido a esto toda la familia Burke se estableció en Houston, Texas. David, por su parte, presentó una gran mejoría en su nueva escuela. Aquí la gente era más amigable, más tranquila y esta vez sus compañeros se mostraban más interesados en conocerlo, lo cual incluso mejoró sus calificaciones. Sin embargo, en este punto de la historia hay un vacío o algo no contado que provocó que tanto David como su hermano menor fueran retirados del sistema educativo regular y fuesen puestos en educación 100% en casa, lo cual es muy extraño. Algunos fans dicen que en su canción titulada Police Car, la cual por cierto había sido filtrada, habla sobre que él vendía drogas en la escuela y que por eso fue atrapado por la policía en 2016 cuando tenía 11 años. Y bueno, como sabrán, este pana se creó cierta fama de decir demasiado la verdad en sus canciones, pero lo que tiene más sentido es que este aislamiento fuese impuesto por sus padres, ya que según ellos los otros niños le envenenaban la mente a su hijito con cosas de la cultura
cultura pop, y por ello cuando lo veían haciendo amigos fuera de casa, sus padres le gritaban y lo castigaban constantemente. Algo muy triste es que David se la pasó rogando durante varios años prácticamente a diario para que fuese puesto de vuelta al colegio presencialmente como un niño normal, pero sus padres nunca cedieron, lo cual, fuera de bromas, sí que está bien feo. Sin colegio, sin amigos físicos y sin actividades grupales importantes para el desarrollo de cualquier niño, David se refugió en el internet y esa se convirtió en su nueva realidad, lo cual es extraño pues sus padres le prohibieron comportarse como un niño normal, pero no tenían ningún problema con el hecho de que viviera crónicamente en internet, y como te podrás imaginar, de esta manera a sus 14 años dio con un video en el que un narco era ejecutado en cámara, y después de esto empezó a consumir mucho más contenido violento de manera deliberada como escape a sus emociones negativas y también para sentir esa libertad de que tenía acceso a lo prohibido. Otro de sus escapes eran los videojuegos, especialmente Fortnite, el cual sirvió como reemplazo a cualquier interacción social convencional con chicos de su edad, y esta le sirvió para construir una comunidad llamada Chronic junto con más chicos en situaciones muy similares a las de él que lo validaban y lo hacían sentir importante, y gracias a esto empezó a subir clips de sus partidas a YouTube, pero algo que lo haría abandonar este sueño sería que cada vez que subía clips con música de fondo, estos eran eliminados y o censurados de las plataformas por infringir derechos de autor. Como solución, su madre le dio la idea de que dejara de usar música de otros y produjera la suya propia, y de este modo David se metió en el armario de su hermana, cerró las puertas para evitar el eco, conectó unos audífonos con micrófono a su teléfono y grabó sus primeras canciones usando BandLab. Y bro, mira que yo no soy fan de esta música, pero es que nadie me puede decir que este chico no tenía talento, porque hasta sus primeras canciones están muy buenas, aunque lamentablemente su cabeza no le terminaría ayudando. En un principio, estas canciones salieron sin copyright, ya que claro, estas salieron como protesta al sistema de YouTube, y así poco a poco otros creadores de contenido también empezaron a usar sus canciones en sus videos, y de esta manera con el pasar de los días, la gente se quedó atrapada por la atmósfera nostálgica y emo que creaba, mientras que las secciones de comentarios se llenaban de personas preguntando por el nombre de las canciones de fondo. La retroalimentación que obtuvo con esos primeros temas lo motivó a seguir componiendo, y en julio de 2022, David lanzó el tema Romantic Homicide, misma que resultaría catapultándolo a la viralidad, especialmente en TikTok, donde acumuló más de 1.000 millones de reproducciones. Ya sabes, la misma supuesta canción con la que revelaría su crimen, solo que pasarían varios años más para que esto sucediera, así que en todo caso se podría decir que es una premonición, y esta dice: en el fondo de mi mente te maté, y ni siquiera me arrepentí, no puedo creer lo que dije, pero es cierto, te odio. Sospechoso. Paralelamente, uno de sus fans, el cual se hacía llamar Moji, creó el servidor de Discord dedicado a su comunidad, el cual fue bautizado como David's Closet, en donde él interactuaba constantemente con seguidores y fans que se veían maravillados, ya sea por su música o sus truquitos en Fortnite. Por otra parte, muy a pesar de haberse convertido en una celebridad de internet conocida por su forma tan especial de expresarse, nadie en Houston lo conocía en la vida real, ni siquiera en los círculos más underground, y seguía siendo la misma persona retraída de siempre en el día a día. Pero esto cambiaría radicalmente cuando en septiembre de 2022 fue llamado para firmar con Darkroom Interscope Records, el mismo sello que trabaja con Billie Eilish, Eminem, Olivia Rodrigo y otros más. No obstante, detrás de toda esta serie de logros y éxitos se ocultaba una relación que muchos desconocían. Resulta que a principios de ese mismo año, David, de 16 años, había conocido a través de Fortnite a Celeste Rivas Hernández, una niña de 11 años que provenía de una familia de inmigrantes salvadoreños que residían en Lake Elsinore, una pequeña ciudad del condado de Riverside en California, a unos 113 kilómetros de Los Ángeles.
Ángeles. Celeste le contaba muy frustrada que sus padres eran demasiado estrictos y que tenía una vida social muy restringida, algo con lo que David también se sintió identificado, pero él aprovechó para ganarse su confianza y manipularla, haciéndola sentir especial y construyendo una relación de dependencia emocional que luego utilizaría para aprovecharse de ella a través de la pantalla, al menos durante un par de años más. Las personas en el círculo digital de David eran conscientes de que él tenía una novia, ya que él solía comentarlo ahí para hacerse el genial y no quedarse atrás ahí en las conversaciones románticas con sus amigos, pero este no daba detalles de qué era lo que hacía con ella y mucho menos de quién era y qué edad tenía. Pero hay capturas de usuarios diciendo que él tenía algo ahí raro con una chamaquita de 13 o 14 años, pero David siempre soltaba alguna broma para evadir el tema y hacerse el pendejo. Mientras seguía creciendo como artista, David mantenía su relación en secreto y tras el éxito de Romantic Homicide publicó varios EPs, aparte de que fue telonero de SZA en su gira por los Estados Unidos y Europa durante septiembre y octubre de 2023, lo cual le hizo ganar mucha pasta, pero nada que se olvidaba de su Celeste. En algún punto de ese año, David se mudó a Los Ángeles como parte de su trabajo con la disquera, y ahora que se encontraba a tan solo una hora en auto de Lake Elsinore, citó a Celeste en persona. Esto dio pie al primer encuentro entre los dos, y lo que hasta entonces había sido una relación perturbadora construida íntegramente a través de las pantallas se transformó en algo mucho peor, y sería en esta ocasión que por primera vez Celeste, de 13 años, fue abusada por David. Y lamentablemente esta no sería la única vez. A partir de ese punto, Celeste comenzó a presentar problemas conductuales muy serios, los cuales se manifestaban en una necesidad desesperada por escapar de la casa de sus padres para encontrarse con David. Y bueno, yo siento que en estos últimos tiempos el término de abuso de poder en una relación se le ha dado un mal uso y lo usan para absolutamente todo, pero en este caso era lo que estaba pasando de manual, ya que el tipo este era famoso con fans que se morían por él y a su vez le daba el tipo de atención, cariño y regalos que la menor creía necesitar, a tal punto que incluso su madre tenía que dormir con ella para no perderla de vista ni un solo momento. David, por su parte, coordinaba las escapadas, facilitaba su traslado en taxis y la alojaba en la casa que alquilaba en el exclusivo barrio de Hollywood Hills, quedándose con ella durante varios días sin que sus padres tuvieran información sobre su paradero. Incluso se sabe de varios episodios confirmados en los que a lo largo del 2024 y 2025, David se llevó a Celeste fuera del estado para que la acompañara durante sus presentaciones en Las Vegas, Texas y sorprendentemente Londres, obviamente sin el consentimiento de sus padres. No se sabe exactamente cómo fue capaz de sacar a una menor de edad del país sin una aprobación legal de los adultos a cargo, pero según lo que he investigado, resulta que en los Estados Unidos no se requiere del permiso de ambos progenitores para que un menor pueda viajar internacionalmente, y si bien es algo que se recomienda, no es obligatorio. En el caso del Reino Unido pueden pedir una carta notarial, pero en esta solo hace falta que diga que los padres dan el consentimiento y no requiere de una firma o sello de por medio para verificar de algún modo la veracidad de la misma, y en caso de serlo, él no tendría problema con sobornar a quienes representasen un obstáculo entre él y Celeste, y esto te lo digo porque ya vas a ver cómo actuó más adelante. Los padres de la joven llegaron a recurrir a las autoridades para presentar denuncias cada vez que Celeste desaparecía, y tras una investigación, estas dieron con el contacto de David el 17 de febrero de 2024, quien respondió diciendo que no sabía que ella era menor. Ajá, sí, ahora cuéntame una de vaqueros, mi pana. Y ese mismo día, la policía visitó la casa del cantante para verificar si la joven se encontraba ahí, pero para ese momento ya no estaba y según David no estaba al tanto de su paradero. 2 días después de que la policía lo visitara, Celeste mágicamente apareció en casa de sus padres, quienes optaron por castigarla quitándole el celular para que no pudiera contactarse más con su novio. A pesar de esto y de que las autoridades explícitamente le
dijeron que tenía prohibido seguir comunicándose con ella y de que tenía una denuncia, siguió haciendo lo que quiso. Después de este incidente, David condujo hasta Lake Elsinore con un teléfono nuevo que había comprado y le pagó $1000 a un compañero de clase de Celeste para que se lo entregara. Esto se convirtió en un patrón común y se sabe que en varias ocasiones llegó a comprar el silencio de varios compañeros de colegio suyos que lo amenazaban constantemente con exponerlo a las autoridades. De esta manera, los escapes de Celeste no cesaron y llegó a un punto en el que ya ni siquiera le importaba asistir a clases, y ante la preocupación de sus inasistencias, uno de sus profesores se apersonó ante las autoridades y puso una denuncia. Esto causó que los padres de la adolescente fueran señalados por negligencia parental, ameritando incluso que los investigaran, pero no se halló evidencia de esto y todo apunta a que la adolescente estaba siendo manipulada por el cantante. Los padres de Celeste sabían que tenía un novio y que se llamaba David, pero jamás lo habían conocido en persona e ignoraban el hecho de que era un cantante famoso y todo lo que conllevaba eso. El hermano de Celeste llegó a conocer a David en persona una vez que fueron los tres al cine antes de que Celeste desapareciera con él por días. En sus propias palabras, dijo haber denunciado al artista, pero esta fue desestimada por falta de evidencias. Quienes asistían a todos sus eventos empezaron a notar que David siempre llegaba acompañado por una chica encapuchada que evitaba todo contacto o interacción con quienes no fueran él, y esa actitud misteriosa comenzó a despertar sospechas entre los asistentes, sobre todo porque era evidente que se trataba de alguien mucho menor que él, y con el tiempo fueron confirmándolas a través de los rumores que ya llevaban tiempo circulando en el propio servidor de Discord, aunque pronto la cruda verdad saldría a la luz. Aunque Celeste estaba completamente cegada por su supuesto amor a David, había algo en él, que no sabemos con exactitud, que le generaba inconformidad, pues en varias ocasiones ella llegó a contar en tono de broma que había sido abusada por él. I personally don't. I media trained you. No, you didn't. That's controversial. It's controversial of kids. Really good. Okay, It's bye. been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my. Delete everything. Delete everything. Everything goes. Hay gente que dice que esta no es Celeste, que simplemente era una broma, pero si te metes durante todo el directo, pues puedes ver que hubo un montón de bromas de ese estilo y no solamente en este directo, así que bueno, no sé qué decir y más con lo que viene a continuación. Y al final, después de todo este desgaste, la relación entre David y Celeste pronto llegaría a su fin oficialmente en noviembre de 2024. No obstante, siguieron en contacto hasta marzo de 2025, tiempo en el que tuvo lugar un sinfín de discusiones y pleitos que nunca se resolvían, y en algún momento de ese proceso, Celeste empezó a amenazar con exponerlo. Existen mensajes recuperados por la fiscalía donde Celeste en algún momento de 2024 le escribió a David: "Lo único que hacemos es tener sexo y pasar el rato. Amigo, quiero algo más para mí". Y es que Celeste, conforme fue creciendo, se fue dando cuenta de las verdaderas intenciones de David, pero ella sí que podía hacer algo en contra de él para que no se saliera con la suya, pues tenía mensajes, fotos y registro de todo lo que había ocurrido entre los dos. Hasta ella tenía tatuado su nombre en uno de sus dedos y en otro tenía un shh, mismo tatuaje que compartía con David, y él sabía perfectamente que si ella revelaba la verdad, esto significaría el fin de todo lo que había construido. En ese momento, su álbum llamado Withered, que contaba con colaboraciones con Kali Uchis y Damiano de Måneskin, estaba a punto de salir a la venta. Canciones que por supuesto luego serían eliminadas de las plataformas por la polémica XD, pero por ese entonces David tenía una gira mundial casi sold out. Además, había firmado contratos con marcas gigantes y todo esto con lo que había soñado estaba a punto de derrumbarse por su propia mala cabeza. Hay registro de una discusión muy fuerte por mensaje de texto del 22 de abril de 2025 a raíz de que Celeste había descubierto que David le estaba siendo infiel con varias personas, las cuales también incluían a adolescentes de su edad. Y fue entonces cuando este loco por primera vez en su vida se preguntó a sí mismo:
con que entonces todo se puede ir a la ñonga porque se puede descubrir que soy un enfermo del diablo, y lejos de intentar negociar con ella o buscar una salida que beneficiara a ambos, él tomó la peor decisión que alguien en su posición podría haber tomado, y esta era silenciar a Celeste para siempre. A las 8:40 p.m. del 23 de abril de 2025, David pidió un Uber para que recogiera a Celeste en Lake Elsinore y la llevara a su residencia en Hollywood Hills, mismo que resultó llegando a su destino alrededor de las 10:10 p.m., y esos serían los últimos momentos de vida de la adolescente. Se dice que Celeste perdió la vida poco después de llegar, y ya a las 10:30 p.m. David le envió un mensaje preguntando dónde estaba, aunque se cree que lo hizo con el único fin de construir una coartada premeditada, pues para este momento se supone que Celeste ya no tenía signos vitales y evidentemente sería incapaz de contestar su mensaje. Sobre las circunstancias exactas del crimen como tal, no se puede decir mucho, ya que los detalles completos del juicio aún no están disponibles para el conocimiento de todo el mundo, pero lo que sí se sabe es que el arma fue un cuchillo. En internet se teoriza que David usó uno de los cuchillos de su colección, y por más de que no se pueda asegurar esto, está curioso que David justamente también coleccionara cuchillos. Gracias al registro de GPS de su Tesla, se sabe que un rato después del crimen, David salió aproximadamente a las 11:30 de la noche hacia el norte por la autopista 101 en dirección a Santa Bárbara. Durante el trayecto continuó enviando mensajes y marcándole una y otra vez al teléfono de Celeste. Hasta el descarado se puso en contacto nuevamente con la familia para preguntarle si sabían sobre su paradero, y estos le dijeron que no, sin saber que estaban formando parte de su coartada. Horas después, en la madrugada del 24 de abril, David regresó a su casa para descansar y prepararse para una entrevista de radio, un stream en su canal de Twitch y una fiesta promocional que daría al día siguiente como parte de su nuevo lanzamiento, como si nada hubiese pasado. Pero aún así, lo que te acabo de contar no se compara con nada de lo que David hizo después en su intento por deshacerse de la evidencia. A partir de ese mismo día, comenzó a realizar una serie de compras a domicilio en Home Depot y Amazon, bajo el nombre falso de Victoria Méndez, las cuales fueron entregadas en la puerta de su casa durante los siguientes días. Estas compras incluyen una pala, 2 motosierras de mano, las cuales son conocidas por ser mucho menos ruidosas en comparación de las motosierras convencionales, varias bolsas industriales de lavandería y basura y una piscina inflable azul. Con todos estos elementos reunidos, este loco se dispuso a reducir el cuerpo, el cual puso sobre la piscina inflable y, ayudándose con las motosierras, lo separó para que todo entrara en las bolsas que había comprado, y para asegurarse de no dejar rastros de ADN, limpió el piso de su garaje y encima de ello aplicó una capa de pintura epóxica y lavó su piscina inflable. Incluso llegó a considerar la idea de cremar los restos, pues el 7 de julio le llegó un pedido que hizo de una jaula de quema, pero al final como que desistió de esta idea. Todo tiene pinta a que David quedó paralizado por el miedo a ser visto ocultando el cuerpo en algún otro lado, por lo que ante el bloqueo guardó el cuerpo en el compartimiento delantero de su Tesla Model X y lo mantuvo allí durante casi 3 meses, y para disimular el hedor a putrefacción que cada vez se hacía más intenso, llenó su casa con velas aromáticas. Prueba de esto está este clip de un en vivo transmitido por sus amigos Sakura, Aisia y Nio, que data del 4 de julio de 2025, siendo este último quien señala una de las velas puesta en todo el borde de su piano. Look at this candle, bro. Look at this. What are we doing, bro? Hold up. Can I flip the screen here? Is there anything leaking? Okay. Y la cosa no queda ahí, pues David de la nada viene y dice lo siguiente.
De este segundo clip se puede sacar más de una conclusión, empezando por el hecho de que este fue un intento de David para desviar cualquier sospecha de sus invitados en cuanto al mal olor en su casa, y lo segundo, hay gente que dice que la cara del otro chico cuando hace ese comentario hizo pensar que este sabe algo, y si tú estás pensando lo mismo, déjame decirte que estás en lo correcto, pero vamos a guardarnos este detallito para después. Nos situamos a finales de ese mismo mes, cuando David se estaba preparando para iniciar su gira Withered. Mientras tanto, los padres de Celeste batallaban por conseguir información sobre su hija con ayuda de las autoridades y noticieros californianos, ya que por cierto apenas entendían el inglés. Breve inciso, y es que durante sus shows por la gira de Withered, el artista llevaba ataúdes vacíos, guirnaldas, blocs de notas y lápices para que sus fanáticos escribiesen letras a personas fallecidas. Para este momento, el hedor de los restos en su coche se habían vuelto imposibles de disimular, y sumando al hecho de que iba a estar fuera del país y no iba a poder ocultarlo a voluntad, decidió conducir hasta Bluebird Avenue en Hollywood Hills, el lugar donde fue visto por última vez el 29 de julio, y simplemente lo dejó estacionado en medio de la calle, aplicando la lógica de si no lo veo, no existe, y la verdad no tiene ni el más mínimo sentido lo que pasaba por la mente de este hombre, ya que el auto estaba a su nombre. El coche permaneció abandonado varios días, situación que terminó incomodando a los vecinos aledaños, quienes reportaron el incidente, y esto resultó que el 31 de agosto recibiera una multa por estacionamiento indebido, y 5 días después fue remolcado a un depósito de autos de la ciudad. Aquí permaneció mezclado entre cientos de vehículos, hasta que el 8 de septiembre los trabajadores del depósito se percataron del olor a descomposición que provenía de uno de ellos, sin saber cuál era, y llamaron a las autoridades para la debida investigación. Los agentes que llegaron al depósito dieron con el vehículo que buscaban, y ahí encontraron los restos humanos llenos de insectos, los cuales en total pesaban alrededor de 30 kilos debido al propio estado de descomposición en el que se encontraba. Es más, este mismo motivo hizo que el reconocimiento de identidad fuese complejo, ya que los forenses ni siquiera podían determinar ni el color de piel ni la edad de la víctima a simple vista. Eso hasta que finalmente determinaron que se trataba de Celeste Rivas, quien habría cumplido 15 años el día anterior al hallazgo. ¿Y quieren saber algo bien perturbador? Los 2 dedos que tenía tatuados, que también estaban vinculados con David, nunca fueron encontrados. Identificar a la víctima tomó más de una semana, y esto se logró gracias a sus registros dentales, y de este modo supieron que se trataba de Celeste Rivas Hernández, quien habría cumplido 15 años el día anterior a su descubrimiento. También se encontraron en su organismo trazas de benzodiazepinas y metanfetaminas, lo que sugiere que pudo haber sido sedada antes de la agresión. Al rastrear la matrícula del Tesla, descubrieron que el vehículo pertenecía a David Anthony Burke, quien para ese momento se encontraba en medio de su gira, actuando por última vez en Portland y Seattle. En este último concierto, parte de su público en forma de broma cambió la letra de Romantic Homicide, y en lugar de que dijera "en el fondo de mi mente moriste", corearon "en el fondo de mi auto moriste", lo cual sí suena como un chiste de mal gusto, pero sinceramente era de las pocas formas de digerir esto, ya que mientras este enfermo estaba llenando conciertos en Lake Elsinore, personas que conocían a Celeste o lamentaban su fallecimiento se congregaron en una vigilia para rendirle tributo. Afortunadamente, después de este concierto, la gira fue cancelada y David fue llamado a declarar. A partir de este momento, David desapareció de las redes sociales, se alejó del estudio y se dedicó a ver películas durante tardes enteras en su casa de Hollywood Hills y a jugar Fortnite. Esto seguramente ya resignado, porque sabía que nunca iba a llegar a jugar el GTA 6. En la tarde del 17 de septiembre de 2025, la policía de Los Ángeles ejecutó una orden de allanamiento encabezada por una docena de oficiales en la mansión de Hollywood Hills, donde residía el artista, y lo que encontraron en el garaje fue determinante para el caso. Primero, hallaron sangre en las grietas del piso que habían sido tapadas con la pintura epóxica que aplicó David, y al examinarlas descubrieron que tenía rastros de sangre humana cuyo ADN coincidía exactamente con el de Celeste.
Segundo, encontraron que la piscina inflable tenía varios cortes en línea recta del tipo que deja una motosierra, y lo más escalofriante es que fragmentos de esa misma piscina azul fueron encontrados incrustados en celeste, lo que terminó de conectar a David con el crimen. Además de eso, recuperaron el historial de compras en línea e historial de navegador, el cual incluía búsquedas como cómo descartar un cuerpo y cómo disolver restos humanos, lo que pintó un cuadro muy claro. Y mira que me gusta ser imparcial y me da pena que alguien con un futuro tan prometedor se vaya al bote, pero David, mi pana, vaya preparándose para aprender a recoger el jabón con los pies, porque de esta no lo salva nadie. Una semana después del operativo policial, el 24 de septiembre de 2025, empleados de una empresa de mudanzas fueron vistos retirando cajas y pertenencias de la propiedad. El propietario de la mansión dio fe en que David y su representante cancelaron el contrato de arrendamiento, que ascendía a $20,000 mensuales, alegando las circunstancias derivadas del caso como motivo del abandono anticipado, y se mudó a otra casa allí mismo en Hollywood Hills, ubicada en Doheny Drive. A pesar de que en público se mostraba como alguien colaborativo con las autoridades como cualquier persona inocente, en privado acordó con su representante traspasar a nombre de su madre todos sus bienes económicos para no perder su patrimonio en caso de que las cosas resultaran mal para él. Otro frente que generó gran indignación fue el comportamiento de los moderadores del servidor de Discord de David. Según testimonios documentados en videos y transmisiones en vivo, tras el descubrimiento del cuerpo de Celeste, los moderadores procedieron a eliminar de forma masiva mensajes, fotografías y conversaciones enteras del servidor, una acción que muchos describieron directamente como una purga deliberada. Esta conducta despertó fuertes sospechas de un posible intento de encubrimiento, aunque hasta el momento no se obtiene información confirmada sobre si alguno de ellos enfrenta cargos formales por obstrucción a la justicia, aunque eso está muy difícil de que suceda. Y lo que agravó aún más la percepción pública de este servidor es que varios de estos moderadores ya cargaban con una reputación negativa dentro de la comunidad, pues ellos no hicieron esto del todo para limpiar a David, sino también para que ellos no se vean afectados, ya que se ve que también varios usuarios de Reddit los acusan de tener conversaciones de contenido explícito con menores. En estos mensajes borrados se intentó ocultar rumores sobre un embarazo y un aborto de Celeste, y si bien esto es un misterio, a día de hoy incluso existen conversaciones en las que ambos hablaban abiertamente en el grupo de Discord de que iban a ser padres, y otras que son solo entredichos en las que discuten un plan para que la menor se practicara un aborto, algo que aún está siendo investigado. Ahora, tomando en cuenta toda esta evidencia, tuvieron que pasar 6 meses de que se hizo el hallazgo del cuerpo de Celeste y un año entero de su desaparición para que ahora sí, por fin, el 16 de abril de 2026, arrestaran a David Anthony Burke por un crimen que le hizo a una joven que ya conocía más que a nadie en su propia casa y que ocultó la evidencia en su propio auto. Dios, a veces no entiendo cómo funciona la justicia, pero espero que ahora sí ya no vuelva a salir. 4 días después de su arresto, se reveló que David tenía circunstancias especiales por haber asesinado a una testigo de una investigación, cometer el crimen por beneficio económico y haber actuado mediante emboscada o acecho. También se añadieron cargos por posesión de material, ya sabes de qué, de menores, y pues esto lo encontraron en varios de sus dispositivos electrónicos en los que habían videos y fotos en los que estaba él en esas situaciones con Celeste y otras jóvenes. Los cargos que enfrenta David, sumado a sus circunstancias especiales, abren la puerta a una cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional o incluso la pena de muerte. Ambas están sobre la mesa, aunque ya saben que en estos últimos tiempos la pena de muerte, sobre todo en California, pues básicamente no existe. Creo que desde 2006 no ejecutan a nadie, pero bueno, está ahí. Las consecuencias para la carrera de David no tardaron en llegar y vinieron desde varios frentes al mismo tiempo. Su canal de YouTube fue desmonetizado, las colaboraciones que había hecho con otras marcas y artistas fueron borradas de la mayoría de plataformas y los mismos artistas con los que había colaborado se deslindaron completamente de él. A día de hoy, David no ha sido declarado culpable
culpable y el proceso está aún en curso. De hecho, hay una audiencia preliminar que fue reprogramada para el 23 de junio de este año, en donde se determinará si Celeste se había practicado un con asistencia suya y si la evidencia es suficiente para llevarlo a juicio oral. Una de las partes más afectadas al respecto ha sido la propia familia de la menor, pues desde que la verdad salió a la luz, miles de usuarios han ido en contra de ellos, señalando especialmente a los padres como los culpables indirectos del crimen contra Celeste, llegando a afirmar incluso que la explotaban y que aceptaron sobornos por parte de David para que siguiera frecuentando con su hija. Pero todo esto se desmorona teniendo en cuenta que los reportes dados a conocer por parte de los investigadores en mayo de 2026 revelaron que no existía evidencia alguna de maltrato o negligencia en el hogar, y además que ellos desconocían la identidad y el peligro que representaba Burke. Neo Langston, el amigo asiático de David del que te hablé antes, fue detenido en la casa de su madre en el estado de Montana el 22 de enero de 2026 por no presentarse como testigo ante el gran jurado. Al verse presionado por la justicia, él decidió declarar el 4 de febrero y respondió todo lo que sabía sobre David y Celeste, resultando como un testimonio clave, aunque los detalles exactos de sus declaraciones son un secreto del gran jurado. Después del testimonio, Neo en marzo de 2026, en stories de Instagram, se refirió a David como una persona extremadamente estúpida y molesta, añadiendo que tenía mucha más información sobre el caso que podrían joder al cantante, y poniéndose del lado de Celeste como la víctima. Pero todo apunta a que él y otros también estaban al tanto de las actitudes turbias de David, pero ninguno llegó a hacer nada hasta que la verdad salió a la luz. Si te gustó el video te recomiendo el caso de una estrella emo, el cual también tenía esos mismos gustos peculiares de David y hasta llegó a salirse con la suya por muchos años, pero eso sí, él sí que recibiría su merecido en la cárcel.